buenas tardes. Estamos aquí con el cronista de Coatlinchán, Salvador Suárez Hernández, Suárez servidor. Hernández. Y él nos va a platicar sobre lo que fue la emigración de los 7 pueblos hacia la zona de Acolva. Bien, mira, pues vamos a ubicarnos un poco atrás hacia los años 1100 y 1200, en donde sabemos de una de las migraciones muy conocida, que fue la migración de los chichimecas de Xolotl. Ellos llegan a situarse al otro lado del lago de Texcoco, un sitio muy conocido, que en uno de los códices, o más bien en una lámina del códice Xolotl, lo vemos a Xolotl sentado en su ipali, en el lugar que se le conoció como Tenayuca, o se le conoce como Tenayuca porque todavía existe, que hubo un tiempo en que se le conocía el Xoloque o Xoloaque, que era el lugar de los chichimecas, y por el nombre del señor Xolotl. Él tenía algún tiempo asentado en este lugar de Tenayuca cuando llegaron 3 nuevas migraciones. Dentro de estas 3 nuevas migraciones venían precisamente 3 personajes en los cuales estos 3 personajes pertenecían a 3 culturas, ¿sí? O 3 grupos culturales, que como podemos ver fueron los tepanecas acaudillados por Acolúa. Acolúa era un guía precisamente de los tepanecas y que fundaron Azcapotzalco. Ahorita les voy a mostrar en el mismo códice que les estoy mencionando lo que les estoy narrando sobre lo que es este libro. Otro de los grupos, que ese era el grupo de los mazahuas, y venían comandados por el Chiconcuautli. Chiconcuautli fue otro gobernante o otro tlatoani o guía, que él fundó su pueblo o su capital en el lugar que se le conoce como Xaltocan. Ahorita les voy a indicar dentro de la lámina del códice los lugares. Y luego los acoloas, guiados por Tzontecomatl, con sede en Coatlinchán. O sea, los acoloas llegaron directamente a Coatlinchán. Y como vemos aquí más adelante, dice, hacia el 1318, Quinatzin, hijo de Tlotzin, Tlotzin era nieto precisamente de Xolotl, y cuando llegan a este lugar o región de Texcoco o Texcocano, como se le conoce ahora, llegó a ubicarse en este sitio, pero aquí, por ejemplo, como dice, y aunque subordinado al señor de Coatlinchán, estableció un señorío que pronto llegaría a ser uno de los más importantes. Precisamente, como les decía, Texcoco no existía, y cuando llegan a ese lugar, llegaron subordinados al señor de Coatlinchán, ¿verdad? Porque era el principal señorío. Y Coatlinchán, en determinado momento, también se le conoció como el lugar de los Acoloaque o la nación Acolo, ¿verdad? Y podemos constatarlo. En esta lámina, que es la lámina 2 del Códice Xolotl, vemos precisamente al personaje de Xolotl, que es el que está aquí al centro, en el cual está con sus familias. Su esposa se llamaba Tomillau. Vemos a 2 de sus hijas que tenía él junto con Nopaltzin. Nopaltzin está aquí en la parte de atrás, ya casado.
Pero vemos tres personajes que son los que les hablaba yo. Acoloac, Chiconcuautli y Zontecómatl. Acoloac, como decíamos, fundó Azcapotzalco y precisamente en Azcapotzalco es donde está el asentamiento también Acolo. Tenemos a Chiconcuautli, que lo casa con otra de sus hijas, y lo vemos aquí. Aquí está el personaje, Chiconcuautli con una de las hijas de Xolotl. Acoloac también le da una de sus hijas, que es esta que tenemos aquí. ¿Sí? Esta, vemos aquí su topónimo o su nombre. Aquí lo vemos y aquí siempre junto al cuello aparecen los nombres, ¿verdad? Y al tercer personaje, como les mencioné, Zontecómatl. A él, como ya no tenía hijas, lo manda a habitar a la región de Techachalco. Es el primer nombre que tuvo Cuatrinchán, Techachalco, que quiere decir lugar de piedras preciosas. Entonces, como ya no tenía hijas para hacer esa alianza matrimonial, porque era una de las costumbres de Xolotl en hacer alianzas matrimoniales, lo casa al señor Zontecómatl con una hija del señor Chalchiutlatónac de la región de Chalco. Chalco, Amequemeca y Tlalmanalco eran los lugares que gobernaba precisamente el señor Chalchiutlatónac. Y vemos aquí una línea negra, como lo vemos aquí, le da el matrimonio a la hija de este señor, a Zontecómatl, y la trae a habitar al lugar de Techachalco. Estas regiones, como decía, de Chalco, Amequemeca y Tlalmanalco, eran lugares habitados por toltecas. ¿Sí? Los toltecas, acordémonos que una vez que se les apareció Tula, que era donde habitaban los toltecas, se fueron dispersando o migrando, como lo estamos mencionando. Las migraciones fueron hacia Puebla, hacia Chalco y en algunas hacia la parte de Morelos, ¿verdad? Entonces, por eso casi toda la región, como podemos ver hacia el sur, es de gente tolteca. A Xolotl no le convenía en determinado momento tener en privado, vamos a decirlo así, su cultura o su tribu en este caso, sino que para que pudiera tener dominio en estos terrenos, o en esas tierras, o en esos pueblos, tenía que tener la sangre, bueno, ahora se le dice sangre real, ¿verdad? Antiguamente los toltecas eran considerados como los de la sangre pura, ¿sí? Haz de cuenta ahora en la actualidad, los reyes, el rey de España, que el rey de, bueno, todo lo que la Europa antigua tenía sus reyes. Aquí por eso ahora en la actualidad dicen el rey Nezahualcóyotl, el rey Moctezuma, el rey fulano. No es porque fueran reyes, ya fue la costumbre europea el decir reyes. Eran los tlatoanis o grandes gobernantes o los guías, que eran para los pueblos antiguos, ¿verdad? Entonces, este personaje, para poder tener en el territorio un mandato, sabía que tenía que hacer alianzas matrimoniales. Por eso casa a sus hijas con señores que en determinado momento eran de origen tolteca, para que tuvieran esa sangre real y pudieran gobernar en la región a las que los mandó. Entonces vemos a su propio hijo Nopaltzin, aquí, también casado con una mujer tolteca, para que pudiera gobernar la región
alta. Aquí lo vemos, por ejemplo, a Nopaltzin, en Ostotipac. Es un lugar o un pueblo que está arriba de Tezcotzinco. ¿Sí? Ese es un pueblo. Vemos más abajo Texcoco, pero como decíamos hace un rato, Texcoco aún no estaba habitado. Texcoco era una zona de sembradíos, una zona en la cual aquí en el cerro podemos ver que tiene como cuadritos y puntos, que nos indica que era un lugar de siembras o de sembradíos. ¿Sí? Pero vamos a ver que los pueblos que posteriormente se fueron ya formando, después de la llegada de Quinatzin, ya para fundar Texcoco, hubo ciertos movimientos en migraciones. Migraron algunos de los pueblos, como lo que es Santa Catarina del Monte, lo que es San Pablo y Sayo, como lo que es San Jerónimo Manalco, como lo que es también San Miguel Tlaxpan y todos los pueblos del lado del norte, que se fueron sumando a la Coloacan. El Acoloacan se fue extendiendo, que se sabe o que se dice, su territorio es o era desde Chalco precisamente hasta Hidalgo. Pachuca, Hidalgo, todavía perteneció al señorío de Coatlinchán, que era el señorío más grande, o la nación Acolo. Por eso era el Acoloacan. Y el Acoloacan es conocido precisamente desde la región de Chalco hasta los límites de Hidalgo. Ahora ya, nuevamente, con migraciones y divisiones políticas y divisiones de territorios, todo se fue empequeñeciendo. ¿Sí? Y fueron aumentando territorios para otros pueblos. En este caso, Hidalgo se independiza, queda como su nación hidalguense. Los pueblos que en determinado momento iban quedando fueron tributarios de Coatlinchán. Posteriormente, el señor Sontecomat tiene un hijo que se llamó Izmit o Tlacotzin. Al mismo tiempo, posteriormente, hizo una nación un poco más extensa, por decirlo así, que fue cuando empezaron a tomar pueblos y lugares de junto al lago de Texcoco. Podemos ver que, por ejemplo, estos 5 pueblos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el pueblo de Tepetlaustoc, fueron pueblos que pagaron tributo al señor de Coatlinchán. Coatlinchán fue un pueblo al cual se le pagó tributo. Y podemos contactarlo. Aquí vemos unas líneas. Vemos al frente de los pueblos unos conejos, vemos arcos con flechas, vemos varias cosas que en determinado momento era el tributo. ¿Sí? Entonces vemos aquí cada una tiene una línea, tiene las líneas, y toda la línea llega precisamente al señor Huetzin de Coatlinchán. Huetzin ya fue nieto del señor Sontecomat. Ya estamos hablando en este tiempo, ya estamos hablando hacia el año de 1250 y 1300, ¿sí? Porque cuando llega a Quinatzin ya es aproximadamente entre 350 y 370 o algo así parecido, que es cuando ya la formación de Texcoco. Al paso del tiempo, el territorio de Coatlinchán, por guerras, por acortamiento de pueblos o de lo que decíamos sobre las divisiones políticas, se fue reduciendo el territorio de Coatlinchán y fueron creciendo otros pueblos, ¿sí? Entonces llega el momento en que Coatlinchán
llega a un punto a donde no se puede ya sostener como tal, como una nación, sino que se va reduciendo ya a un señorío más pequeño. Para entonces, Quinantzin, con la llegada de los pueblos que mencionábamos, se va formando ya un nuevo, ¿cómo podríamos llamarle? Un nuevo grupo de migrantes, porque se sabe que llegaron otros migrantes, aparte de los ya mencionados, y que, por ejemplo, empezaron a trabajar lo que fue la cerámica o el barro, como muchos conocemos San Jerónimo y varios de los pueblos que trabajaron el barro. Entonces, todo esto se fue conjuntando hacia la región de Texcoco. Lo que pasa que entonces el señorío de Coatlinchan, o el poder político, por decirlo así, es trasladado a Texcoco. Quinantzin, entonces, va engrandeciendo Texcoco y pasa a ser el segundo Acoloacan, porque en determinado momento así se le conoce. Hasta la fecha tiene el glifo del Acoloacan de aquí de Coatlinchan, lo tiene Texcoco, porque él fue el último, por decir, el último Acoloacan, o el Acoloacan, el nuevo Acoloacan, ¿no?, por decirlo así, en el cual ya fue la gobernación o los gobernantes desde Quinantzin, Tlotzin, Nezahualcóyotl mismo, y así todo lo que conocemos en el último de la historia, que ya sabemos que en Nezahualcóyotl su grandeza de Texcoco fue cuando la época de él, ¿verdad? Que conocemos y decimos fue un gran poeta, fue un gran gobernante que llevó a Texcoco a una grandeza, un esplendor, que junto con mexicas y Azcapotzalco, no, la triple alianza que fue Texcoco, Tacuba y los mexicas, en este caso México Tenochtitlán, Tenochtitlan, que fueron los de la triple alianza.